Bien- Bienvenidos a este video, el cual tratará sobre el fundamento teórico sobre decibeles, cómo construir un decibelímetro y la aplicación del mismo para poder concientizar a las personas sobre el ruido que pueden generar en sus casas o en los salones contiguos y que no permiten muchas veces un adecuado desarrollo de las clases o que molestan o fastidian el actuar cotidiano de sus vecinos. El video se dividirá en tres partes. La primera parte es la explicación teórica, la segunda una explicación detallada de cómo se construye un decibelímetro y la tercera parte va a ser un video demostrando la aplicación del mismo. Eh, Hay que partir por los decibeles, que están abreviados como dB, que son la unidad de medida que utilizamos para cuantificar la intensidad del sonido. Esta escala es logarítmica y nos permite comprender mejor la vasta gama de niveles de sonido que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Para entender los decibeles, es esencial conocer su referencia. 0 decibeles es el umbral de audición humana, el sonido más suave que una persona con audición normal puede percibir. A medida que ascendemos en la escala, cada aumento en 10 decibeles representa un incremento de 10 veces en la intensidad del sonido. Por ejemplo, 20 decibeles es 10 veces más fuerte que 10 decibeles. A continuación se presenta la fórmula. Esta es la fórmula para calcular el nivel de intensidad del sonido, que también puede ser representado con beta. Vemos que es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0. En este caso, i es la intensidad del sonido que estamos midiendo, mientras que I sub 0 es la intensidad de referencia, que por lo general es la intensidad mínima perceptible por el oído humano, que es 10 a la menos 12 watts por metros al cuadrado. Doy paso a mi compañero para que prosiga. Gracias por el paso, compañero. Bueno, la escala de los decibeles abarca desde el susurro de una hoja moviéndose suavemente, lo cual significa, representando en sus escalas un valor de alrededor de 20 decibeles, hasta los sonidos más intensos y sonoros, como la música a un volumen alto, ¿no? Y esto se puede estimar en sus cálculos como en un intervalo de 80 a 90 decibeles. Sin embargo, también se pueden presentar escalas de decibeles que son dañinos para la audición. Y esto se puede encontrar con frecuencia en ya escalas mucho más mayores, ¿no?, de las que hemos explicado. Y estos sonidos que pueden ser dañinos para la audición, para el oído humano, suelen ser producidos en nuestra vida cotidiana por maquinaria industrial o conciertos muy ruidosos, ¿no? Y su valor puede redondear los 120 decibeles. Es importante recalcar que la exposición continua a niveles elevados de decibeles puede tener consecuencias perjudiciales para nuestra salud auditiva, ¿no?, para nuestro oído humano. Entonces, el máximo ente de la salud a nivel mundial, me refiero a la OMS, sugiere y recomienda los límites seguros de su exposición, o sea, los límites que podemos permitir nosotros escuchar, para así mantener nuestra salud auditiva en óptimas condiciones. Ya que recordemos que el sentido de la audición es muy importante para la vida, ¿no?, del ser humano. Por lo tanto, la pérdida de este sentido suele ser un factor muy perjudicial en nuestra vida, para cualquier persona. Por lo tanto, es necesario
que se previena, que se prevenga, perdón, este daño. Le pasaré con mi compañero para que prosiga con la exposición. Buenas, yo hablaré aplicaciones. Además, en el ámbito científico, los decibeles se utilizan para medir la intensidad de eventos sísmicos, la potencia de señales eléctricas y otros fenómenos no relacionados con el sonido. Esta versatilidad hace que los decibeles sean una herramienta valiosa en diversas disciplinas. Su aplicación va más allá de la audiología, abarcando campos científicos y tecnológicos, y recordándonos la importancia de preservar nuestra salud auditiva en un mundo lleno de sonidos diversos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Voy a explicar acerca de nuestro trabajo aplicativo, el cual consiste en un decibelímetro utilizando un Arduino Uno, un módulo I2C, una pantalla LCD y un sensor de sonido calle 037. El proyecto pues va a ser medir principalmente la cantidad de decibeles en cada aula de los salones de la UNDES. Entonces, para ello vamos a hacer este proyecto utilizando un microcontrolador como lo es el Arduino Uno. También el módulo I2C, el cual permite la comunicación de manera más sencilla, ya que vemos una gran reducción de cables, gracias a que el módulo I2C pues, permite la comunicación entre Arduino Uno y la pantalla LCD, utilizando librerías que ya veremos en su código. Este LCD pues es de 16 pines y vemos que está conectado de esta forma con el módulo I2C. Entonces, lo que vamos a leer es las lecturas que nos proporciona el KY037 o el sensor de sonido, conectándolas al pin analógico A0 del Arduino Uno. Bueno, el Arduino Uno, gracias a que puede proporcionar 5 voltios, pues alimentamos todo el circuito y de esa manera vamos a obtener un decibelímetro. Bien, acá ya tenemos prácticamente los componentes. Tenemos un protoboard, tenemos cables o jumpers, tenemos al sensor, tenemos al LCD que se encuentra acá, al módulo I2C y al Arduino Uno, que funcionará como nuestro cerebro básicamente de todo este circuito. Entonces, lo primero que hay que resaltar es al módulo, el cual previamente ha sido soldado al LCD utilizando estaño. De esta manera ya podemos fijar de alguna manera el LCD con el módulo I2C. Podemos observar también a sus pines GND, que va a tierra, VCC, que son 5 voltios por defecto, SDA y SCL, el cual van conectados al Arduino Uno y respectivamente van conectados al pin 4, como se muestra ahí, al pin 4 y al pin 5 analógicos. Estos vienen por defecto porque simplemente pues así vienen. Y por ejemplo para el Arduino Mega utiliza los pines 20-21. O sea, es básicamente así es la conexión entre el I2C y el Arduino Uno. Entonces ahora pasemos al sensor. En el sensor podemos observar que tiene un más, que es 5 voltios, un G, que es ground o tierra, que son 0, obviamente para cerrar el circuito, y podemos observar ahí un A0. Este A0, como indica su nombre, tiene que ir conectado al A0 del pin analógico. A este se encuentra, el cable rojo este. Y entonces pues tiene que ir conectado de esa forma. Entonces pues ya tenemos todo. Tenemos al LCD, el cual nos tiene que mostrar la cantidad de decibeles según lo que pues escuche o lo que reciba el sensor de sonido.
Entonces pues vamos a conectarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí he conectado el USB del microcontrolador a mi laptop y se ha prendido el LCD. Vamos a resetearlo para que puedan verlo desde el inicio. Lo he reseteado, se prende la pantalla LCD y ya nos muestra por defecto, esto es mediante la programación, una intensidad de decibeles. Y bien, ahora siguiendo con la explicación, voy a reiniciar el Arduino para que puedan ver desde el inicio cómo es que se prende la pantalla LCD. Se reinicia utilizando este botón de acá. Se apaga el LCD, se vuelve a prender y ahí nos muestra la intensidad. Como dice, intensidad 63 decibeles. Esto, pues, por defecto, es la cantidad mínima o la intensidad mínima que tiene el LCD. Ahora, pasando al sensor, observamos que, por ejemplo, si es que yo hago un chasquido con mis dedos, la intensidad va a aumentar poco a poco. Mientras más fuerte, la intensidad pues se va a ver reflejada en la pantalla LCD. Y pues en esto consiste en que básicamente el sensor escucha o más bien recepta sonidos o movimientos bruscos y lo va a reflejar en la pantalla LCD. Incluso podemos probarlo utilizando música, el cual pues vamos a asemejarlo como si fuese sonidos en un aula. En este caso, como el sensor es un poco muy limitado y que solamente puede escuchar si es que nosotros ponemos el sonido muy cerca del micrófono que se encuentra acá. Entonces, pues vamos a simular básicamente un aula en el que pues el sensor va a ser como eso, el sensor. Entonces vamos a... Bien, acá podemos ya ver el programa en Arduino, en el software Arduino, en el cual va a ser un decibelímetro, ¿verdad? Entonces, y bien, acá ya tenemos al programa, el cual es un decibelímetro utilizando el SD con Arduino. Entonces vamos a, previamente tenemos que descargar una librería del I2C porque permite la comunicación. Entonces en el software de Arduino vamos a descargar y la librería se llama Liquid Crystal I2C.h. También la librería Wire. Y ahora vamos a declarar constantes. La primera será el pin sensor, otro valor sensor, valor mayor, tensión, dB como decibel y count. Todos ellos van a ser 0, excepto el pin sensor, el cual se va a mantener como A0, como se muestra acá. Entonces vamos a declarar Liquid Crystal I2C LCD 0 por 27, 16,2 porque es de 16 pines y de 2 filas, ¿no? Básicamente es para poder poner las letras y que se muestre ahí en nuestro LCD. Luego seguimos con el voice setup, el cual vamos a inicializar con el I2C y vamos a poner lo siguiente: wire.begin. Sería el begin para activar la comunicación serial entre el cable que conecta al Arduino y el programa. Nuestro pin mode 0, va a ser como una entrada. Este va a ser el pin de comunicación. ¿Por qué input? Porque es entrada, porque va a leer el sensor sonidos del exterior. Por eso es una entrada. Luego seguimos, esto se pone por defecto para cuando se utiliza un módulo I2C. Entonces
Por ejemplo, el LCD inicializa el LCD, el backlight activa la luz del LCD automáticamente, el LCD clear limpia el LCD y así, pues sucesivamente. Ahora vamos a ver algo interesante, el LCD.print, el cual nos va a mostrar la intensidad y también el decibel en la posición 10,1, ya que es algo interesante las posiciones del LCD, ya que se divide básicamente en cuadritos, en pequeños cuadros. Entonces, como ya tenemos esto listo, vamos a ir al void loop. Bien, vamos a pues ubicar primero el LCD utilizando el lcd.setCursor 3,1 en la posición pues 3 y en la fila 1. Básicamente se va a repetir esto, el while. Un while es un bucle. Un bucle básicamente es que se repita la condición de acá. Sin embargo, cuando llegue a darse esta condición que es 10.000, entonces el bucle se rompe. Acá le hemos puesto como count menor que 10.000 y mientras no se cumple esto, se va a ejecutar lo siguiente. Valor. Bien, acá tenemos un while en el cual es un bucle y mientras se cumple esta condición, que count es menor a 10.000, entonces se va a ejecutar lo siguiente, que el valor sensor va a ser igual a analog read del pin sensor, es decir, las lecturas que proporciona nuestro sensor de sonido. Y ahora vamos a abrir un condicional, el cual vamos a utilizar ese valor sensor de la lectura y vamos a comparar. Si es que este valor es igual al valor mayor, entonces van a ser iguales. Y cada vez que sean iguales, el count va a aumentar una unidad, así sucesivamente hasta llegar a 10.000. Entonces lo que nos va a proporcionar este valor mayor es una comparación entre voltaje y también decibeles. ¿Cómo? De esta manera. Count, que es 0, ¿no? Como lo pusimos al inicio en la parte principal, va a ser igual a la tensión, vamos a igualarla. ¿A qué? A un valor mayor, el cual lo teníamos acá, dividido entre 1023, porque esa es la cantidad máxima que permite la lectura de un pin analógico, hasta 1023, ya que utiliza pues, binarios. Y eso lo vamos a multiplicar por 5.1, el cual estamos asumiendo el voltaje, aproximadamente. También tenemos el dB, el cual va a ser igual a 87.1 por tensión, que es lo que pues, obtuvimos acá en la fila de arriba, menos 75.4. También este nuevo dB lo vamos a dividir entre 3.8. Este, este dB lo vamos a dividir entre 3.8. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente es que cuando uno está realizando pruebas, en mi caso, pues he encontrado que las lecturas que proporciona el LCD divididos entre 3.8 nos da una buena aproximación de los decibeles. Entonces por eso es que lo he dividido entre 3.8. Por último vamos a declarar un condicional del cual cuando es dB es menor que 0, entonces dB va a ser igual a 0. Eso es por si llega a fallar alguna lectura. Ya por último solamente ponemos las posiciones para que se muestren en nuestra pantalla del LCD. Y bien, ya por último solamente ponemos esto, el set cursor, que es para posicionar, para poder verlo en nuestra pantalla el LCD. Entonces ponemos en la posición 3, la fila 1, también ponemos un espacio en blanco pues para que haya una separación. También imprimimos la tensión, también el valor
V y también intensidad dB, también que es un valor, una variable, y también imprimimos dB. ¿Y a qué me refiero yo con imprimir? Como ya les había mencionado, ¿y a qué yo me refiero con imprimir? Como ya les había mencionado, vamos a utilizar la comunicación serial entre el cable y el software. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir nuestro monitor serie y allí vamos a poder ver las lecturas, los cuales pues están representados en función también del voltaje. Como ya les había mencionado, el voltaje máximo que habíamos puesto era de 5.1 y eso era como equivalente a 1023, que es lo máximo que puede llegar a tomar la lectura del sensor de sonido. Entonces allí vemos una medida estándar que es 3.63 voltios y nos bota 63 decibeles. Entonces yo una vez que yo haga sonido, por ejemplo el chasquido con mis dedos, allí va a ir aumentando, y si yo hago el sonido más fuerte todavía, va a aumentar a 3.89, 4 voltios, incluso puede llegar a su pico, que es como 5 voltios, 5.1, si es que yo pues hago un chasquido mucho más fuerte. Entonces, pues en eso consiste el programa. Básicamente es como el cerebro de nuestro circuito, utilizando Arduino, una pantalla LCD con módulo I2C y un sensor de sonido calle 037. Eso sería todo en cuanto a la programación. Buenas tardes, profesor. Estamos aquí reunidos con mi grupo y vamos a explicar el decibelímetro. Para ello hemos venido a las mismas instalaciones de la UNDES y vamos a comprobar que pues, funciona correctamente el decibelímetro. Vamos a verificar, nuestra idea principal va a ser verificar la intensidad del sonido que emitimos desde un salón de la universidad. Acá, como vemos, hemos utilizado una batería de 9 voltios para alimentar el Arduino. Bien, ahora pondré una canción para comprobar que el decibelímetro funciona. ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar que nunca va a regresar. Pasaron noches vacías con nostalgia y dolor. Los amores se enfrían, falta de corazón. Como pudimos comprobar, el decibelímetro mide correctamente. A medida que subía el volumen de la canción, también subían los decibeles. Y la finalidad de este proyecto es tomar conciencia del ruido que podemos hacer en los salones de clases para no perturbar las clases o exposiciones o exámenes que están haciendo nuestros compañeros. Gracias.